la semana que viene, Segunda de Crónicas. Así que bienvenidos a esta serie. Saludos a todos los amigos que nos escuchan en todas partes del mundo, especialmente en toda América Latina. Gracias por escribirnos y por apoyarnos y estar al pendiente de cada uno de los mensajes. Ustedes tienen en sus boletines, en Primera de Crónicas, tenemos también en la pantalla quién es el autor. Varios fueron los autores, pero muchos dicen que fue Esdras el que escribió. Este libro fue escrito entre los años 450 y 425 antes de Cristo. Si ponemos en la pantalla el bosquejo de este libro, está dividido en dos partes. Tiene 29 capítulos divididos en dos partes. La primera parte es todo el capítulo 1 al 9. 9 capítulos, pero ojo con esto, es el único libro que en 9 capítulos solamente hay nombres tras nombres, tras nombres y nombres y nombres. Si usted lee todo el capítulo, todos los capítulos 9 o los escucha, seguro que usted va a decir, ¿y esto para qué me sirve? Si usted va a leer y va a escuchar nombre tras nombres, y Abraham fue el papá de esto, y así sucesivamente, 9 capítulos. Y desde allí se está hablando de la descendencia o la genealogía desde Adán hasta David. Esta genealogía es desde el principio, desde la humanidad hasta la época de David. También encontramos allí el inicio de la nación de Israel en esta genealogía y el regreso del remanente de Judá que fue en cautiverio. El regreso encontramos incluido también en estos 9 capítulos. Ya voy a enseñar qué es la genealogía. La segunda división del libro de Crónicas es desde el capítulo 10 hasta el capítulo 29. ¿Qué hay allí? Allí se habla del reinado de David. Se cuenta más acerca de David. Recuerdan ustedes que hemos venido ya hablando de David, hemos hablado en mensajes anteriores. Ahora, aquí también seguimos encontrando que se habla aún más todavía del reinado de David. Se habla de su historia, se habla de sus fallas, sus fracasos y sus victorias. Tenemos aquí descripciones de todo su reinado, qué es lo que estaba aconteciendo. Tenemos aquí la prosperidad de David, los deseos de David, los logros de David, las habilidades de David, un sinnúmero de cosas maravillosas en esta segunda división del libro de Crónicas. Ahora sí, en la pantalla vemos las genealogías. ¿Qué es una genealogía? Si ustedes ven en la pantalla, si la tenemos, o no estoy seguro si está allí, una genealogía significa la historia familiar de las personas. Es la historia familiar, creo que no están allí. Es una historia de la familia desde donde usted viene. En este caso, vamos la historia de la familia, de la humanidad, aquí en el libro de Crónicas, en los primeros 9 capítulos. Desde Adán y Eva se comienza a narrar los padres y padres y padres y padres hasta llegar hasta David. Son 9 capítulos, hay más de 500 nombres y apellidos que se van a leer allí en todos estos 9 capítulos. Eso es una genealogía, es desde dónde venimos, cuál es nuestra descendencia, desde dónde nosotros hemos partido. Y según la Biblia, Primera de Crónicas desactiva, saca, es un antídoto o aniquila a la gran teoría de la evolución. La evolución es una fábula, es una teoría malévola, maléfica, procedente del mismo infierno de Satanás. La evolución no es de Dios. Y en Primera de Crónica, en este libro que estamos estudiando, nos dice todos 9 capítulos que no venimos de la ameba, ni del chango, ni que somos reptiles, ni volátiles, ni cuadrúpedos. No somos ninguno de esos tipos de animales. Somos creación divina, creación de Dios. Excelentísimo es Dios. Dios dejó Primera de Crónicas con los primeros 9 capítulos para aniquilar al mismo diablo mentiroso con la evolución. Así que la evolución no es de Dios. En lo más mínimo, ni siquiera es una ciencia. La evolución no es ciencia. El cristianismo, eso sí es ciencia. La teología es una ciencia. La Biblia es una ciencia.
¿Por qué? Ciencia es algo que se pone en un tubo de ensayo y pasa por procesos científicos, por estudio, por un microscopio, por un tubo de ensayo y al final tiene resultados. Eso es ciencia. Es algo que se somete a aprobación, a comprobaciones, a estudios y que al final da un resultado. Y ese resultado, si está aquí en Estados Unidos, el mismo estudio lo pueden hacer en Europa, en Australia, en África, en cualquier otro país del mundo, en Latinoamérica, el mismo proceso y tendrá que salir los mismos resultados de Estados Unidos en cualquier parte del mundo. Eso se llama ciencia, algo que se comprueba y que las comprobaciones pueden ser repetitivas las veces que se las haga en cualquier parte del planeta. Eso es ciencia. La evolución jamás ha comprobado eso. Jamás han habido resultados. Todos los resultados, entre comillas, que nos han mostrado son falsedades, son mentiras, son fraudes. Porque pusieron una cabeza de un elefante, pusieron una cabeza de un cerdo y nos hicieron creer que era el cráneo del hombre de Cromañón, del hombre de Neandertal, o sea, de los changos de donde venimos aparentemente. No hay evidencias científicas y que el carbono 3 y todas esas cosas, fábulas, mitos. Por eso la evolución, a los amigos que me escuchan en cualquier parte del mundo, no es una ciencia. Pero si vamos a la Biblia, sometieron a la Biblia a bajo procedimientos científicos. ¿Y sabe lo que encontraron? Noticia de noticias en el mundo entero en el siglo XX y empiezan a seguir haciéndolo ahora en el siglo XXI. Que lo que la Biblia dice es verdad. ¿Sabes por qué? Porque sí se encontraron ríos que están escritos aquí de 6,000 años atrás, sí existen. Se encontraron monedas que sí existen, bóvedas, se encontraron momias, faraones, reyes escritos aquí en la Biblia, se encontraron que sí existen, montañas, ríos, valles, todo ese tipo de cosas, jardines, nombres de personajes importantísimos, todos. La ciencia abre el telón y dice, bienvenidos, le dice a todo el mundo, al planeta, la Biblia es la verdad. La Biblia tiene la verdad, pero la evolución jamás puede hacer eso. El libro del Mormón jamás puede hacer eso. Eso es Pinocchio, es Alicia en el País de las Maravillas. Todo es un cuento, es una fábula. La Biblia ha pasado por todas las pruebas de toda la historia de la humanidad, que no hay más de 6,000 años de historia humana, pero ha pasado las pruebas de las pruebas. Han querido quemar a la Biblia. ¿Por qué quieren quemar la Biblia? En otras palabras, quiero decirles algo. Primera de Crónica, en los primeros 9 capítulos, la primera división nos está hablando a nosotros que la Biblia tiene la verdad y que no venimos del chango. Usted no es un animal, usted no es una persona que completamente ha venido evolucionando por millones de años, mucho menos es reencarnación de nada como los budistas que hablan de la reencarnación. En fin, un sinnúmero de tantas doctrinas falsas, de tantos maestros falsos que existen ahora en este siglo XXI. Es peligrosísimo en este siglo XXI no confiar en Jesucristo. Es peligrosísimo no leer la Biblia en su casa todos los días. Es peligrosísimo no orar a Dios para pedir dirección cuando está leyendo la Biblia. Es peligrosísimo si usted falla a la iglesia y no viene a escuchar la palabra de verdad, la palabra de Dios. Es bien peligroso. Ayúdeme a predicar, por favor, dígale a su vecino, hey, es peligrosísimo no leer, no orar y no venir a la iglesia. Dígale, por favor, es peligrosísimo, es tóxico no hacer esas 3 cosas. Así que tome sus boletines, tomen, por favor, tengan la bondad. Vamos a ver qué me enseña Primera de Crónicas. 2 divisiones vamos a ver allí. Lo primero, ¿qué me enseña el libro de Crónicas?
Primera de Crónicas comienza con este bosquejo genealógico de la historia antigua desde Adán hasta el tiempo de David. Ya dijimos, genealogía es la historia familiar de años y años y años y años. En este libro, esta es la lista genealógica más larga que existe en toda la Biblia y en todos los volúmenes de literatura que existen en el mundo entero hasta la actualidad. No hay ningún libro en la historia de la humanidad que tenga una genealogía más larga y completa desde Adán y Eva como lo tiene las Sagradas Escrituras. Preciosa Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la mente de Dios. ¿Quiere conocer cómo piensa Dios? Aquí está. Lea la palabra de Dios. Aquí está su voluntad. ¿Quiere conocer la voluntad de Dios? Aquí está la voluntad de Dios. ¿Quiere saber qué planes tiene Dios para usted y para con la humanidad? Aquí están escritos los planes de Dios. Es la palabra de Dios hecho letra. Bendita palabra de Dios que Dios nos dejó a nosotros. En primer lugar, escriba usted, ¿qué nos enseña Primera de Crónicas? En primer lugar, que las genealogías revelan que Dios conoce a cada uno de sus hijos personalmente. ¡Wow! Dios nos conoce a todos personalmente. Eso es lo que nos enseñan las genealogías. Si usted se pone a leer los primeros 9 capítulos, todos los 9 capítulos de Primera de Crónicas, se aburre. Usted dirá, usted se cansará, dejará de escucharlos, de veras. Pero ¿sabes una cosa? Si no hubiesen esta genealogía, no tuviésemos pruebas contundentes o el veredicto final de que venimos de creación divina y que Dios está interesado en conocernos personalmente a cada uno de nosotros. Esta lista interminable de más de 500 hombres en los primeros 9 capítulos nos están enseñando que Dios conoce a cada uno de sus hijos. No estamos ausentes. Dios no es un padre que va dejando hijos en cada país. Dios no es un padre que va dejando hijos en cada ciudad. Dios no es un padre que va dejando hijos por una parte y por otro lado y que al final cuando muere se reúnen 40 hijos de diferentes nacionalidades y que nunca se habían conocido y que llegan a conocer por primera vez que el papá ha sido un don Juan que ha estado haciendo hijos por todas partes del mundo. Dios no es así. Dios sabe lo que tiene y nos conoce personalmente. Estas genealogías son la clave para la realidad humana. Esta genealogía, los primeros 9 capítulos, nos demuestran en primer lugar que a Dios le importa la historia. Si la historia no existiera, dejásemos de creer en Dios. Y a Dios le importa la historia. Las genealogías documentan la historia real de la humanidad. Escriba eso si usted gusta. La historia, ojo con esto, las genealogías documentan la historia real de la humanidad y demuestran que la Biblia está arraigada en la historia humana y que nuestra fe tiene un fundamento. Por eso estamos estudiando y estudiando y estudiando la Biblia. Y cuanto usted más estudia la Biblia, usted llega a conocer o a saber que menos sabe, que menos conoce. Yo tengo ya casi más de 25, 26, 27 años estudiando la Biblia sin parar, de seminario en seminario. He estudiado en los mejores seminarios de los Estados Unidos, la Biblia. Y te digo algo, todavía tengo hambre de seguir estudiando la Biblia. Todavía tengo ganas y deseos de descubrir y conocer más cosas de la Biblia. Todavía tengo anhelo de matricularme y seguir estudiando la Biblia. ¿Por qué? Porque cuanto más la conoces, menos sabes. Es increíble. Es tan fresca la palabra de Dios que se escribió más de 3000 años atrás, pero es tan fresca como el día de hoy. Es un pan tan fresco. No es un pan de los que venden en las tiendas que a los 3-4 días sirve como bates de béisbol para jugar.
La Biblia no es así, tiene más de miles de años, sin embargo, sigue siendo tan fresca y cuanto más conoces, menos sabes. Cuanto más conoces, menos miedos tienes. Cuanto más conoces, más comprendes la mente de Dios. Cuanto más conoces, más fe y confianza deberíamos de tener en Dios. Increíble. Cuanto más conoces, más rápido quieres irte con Él. Y para ti no es problema si la muerte te llega ahora mismo. ¿Por qué? Porque ya quieres estar cerca con Él. Así que la Biblia, las genealogías nos revelan a nosotros que a Dios le importa la historia humana. En segundo lugar, que a Dios interactúa con personajes reales. Esto va para todos aquellos que creen que Dios es un mito, que Dios es un invento, que Dios lo inventaron los débiles, porque los débiles necesitaban confiar en alguien para calmar sus debilidades, sus enfermedades, sus problemas. Entonces se inventaron a Dios. ¿Para qué? Para calmar allí todas sus necesidades. Eso es falso, eso es una teoría, eso es una mentira que se está enseñando muchísimo. Especialmente nació en Centroamérica y se está por toda Latinoamérica. ¿Sabes una cosa? Aquí la genealogía nos enseñan que Dios interactúa con personajes muy reales. Cada persona sobre la cual nosotros leemos en la Biblia era una persona de carne y hueso. No es como el libro del Mormón, donde el libro del Mormón se inventaron nombres de personas que no existen. Es fábula, es mito. La Biblia del Mormón es puro Mickey Mouse. Mientras que la Biblia, la Sagrada Escritura nuestra, la palabra de Dios, tiene, y cada nombre que usted lee fueron personajes de carne y hueso reales como usted y como yo, que vivieron, que respiraron en esta tierra, respiraron el mismo aire que usted y yo respiramos. Fueron personajes reales, Abraham, Isaac, Jacob, todo lo que vemos, el rey David, todo eso es real. Fueron personas que tenían sangre como nosotros, se caían, lloraban, sufrían, tenían problemas, se gozaban, hacían sanos, en fin, fueron personajes reales, vivieron en este planeta. En tercer lugar, las genealogías nos demuestran que Dios puede usar personas imperfectas para sus propósitos salvíficos o salvación. Eso nos demuestran las genealogías. Muchas personas no les gusta leer las genealogías. Si usted va a Mateo, hay genealogías, nombres y nombres y nombres, y se cansa la gente de leer nombres y dice, ¿para qué me sirve esto? Pero las genealogías son la clave de lo que estamos mirando. Dios puede usar personas en este planeta para sus propósitos. Todas las genealogías que se mencionan en la Biblia, o sea, los nombres de los personajes en la Biblia, con la excepción de Jesús, todos fueron pecadores. Fueron personas pecadoras que Dios trajo a este mundo. ¿Para qué? Para que a través de personas pecadoras viniese el Mesías. Ojo con esto. Para que el Mesías fuera quien hace la perfección y el plan de salvación para las personas imperfectas. Por ejemplo, usted va a encontrar en la Biblia una mujer que se llama Rahab. Rahab va a encontrar usted, eso está en Mateo 1:5, va a encontrar que Rahab era una prostituta. Pero que Dios usó a esta prostituta, ¿para qué? Para salvar a 12 espías. Ojo con eso. Usted va a encontrar en la Biblia a otro personaje, se llama David. David fue un adúltero. David fue un autor intelectual de un asesinato. David fue un hombre mentiroso. ¿Sabes una cosa? Personas reales, pero que Dios usa personajes, y Dios está al contacto con personas pecadoras para cumplir sus propósitos de traer salvación a la humanidad. Usted va a encontrar personajes como Salomón, más de 1000 mujeres, 700 se casó, 300 concubinas, convivía, fornicaba con ellas. Pero usted va a encontrar muchos malos ejemplos en la Biblia. Esos malos ejemplos están escritos en la Biblia. ¿Sabes para qué? Para que usted y yo no practiquemos esos malos ejemplos. Dígale a su vecino, ojo, dígale a su vecino, ojo, yuyuy, para que no practiquemos
esos malos ejemplos. La Biblia está llena de malos ejemplos, pero ¿para qué? Para nuestra prevención, para prevenirnos. Es como el semáforo en roja y en amarillo. Así, los malos ejemplos están escritos para que no lo practiquemos. En cuarto lugar, mira, las genealogías nos demuestran que Dios se preocupa por las familias. ¡Wow! Sí, porque Dios está describiendo nombre por nombre por nombre. Quiere decir que Dios se preocupa por su familia, por mi familia. Por ejemplo, Dios eligió a Abraham para que Abraham fuese el padre de multitudes y que de allí salga la gran familia que sería la bendición para toda la humanidad. Esta bendición se reflejó en su descendencia más importante. De allí salió Jesús. Todas las genealogías que encontramos de los familiares y cabezas de los padres de familia y familia, todo apuntan al nacimiento de Jesucristo. Satanás, ojo con esto, ha querido cortar la línea genealógica. Satanás ha querido interrumpir la línea genealógica para que nazca el Mesías, el Salvador. Él intentó romperla varias veces. ¿Sabes cuándo? Éxodo, ya lo estudiamos. Cuando el faraón mandó a matar a todos los niños. ¿Te fijas? La genealogía venía para Jesucristo. Todo apunta al nuestro Salvador y Señor. Pero en Éxodo, tempranito, quiso cortarlo a través del faraón y mandó a matar a los niños. ¿Te acuerdas de otra historia que también otro personaje quiso matar a los niños? Herodes, en el libro de Mateo, los 4 evangelios. Al final ya de la genealogía para nacer Jesús, también quiso interrumpir y mandó a matar a todos los bebés. ¿Sí te das cuenta por qué en la Biblia tenemos tantas cosas, pero que todo tiene su razón? Diga conmigo, todo tiene su razón en la Biblia. Todo tiene su razón. Y lo que en un lado dice la Biblia y no lo entendemos, en otro lado está la respuesta. La Biblia se interpreta a sí misma, se interpreta la palabra de Dios. Increíblemente. Satanás quiso también cortar y dañar la genealogía. Mira, Satanás quiso pervertir la línea genealógica hasta Jesús. ¿Sabes cómo? Con los nepilines. Tú vas a encontrar en el Antiguo Testamento de hombres gigantes de más de 3 metros de altura, con 6 dedos en cada mano, piernas, hombres que tenían camas de 3 metros de largo, gigantes. Quiso interrumpir la línea genealógica de Jesús, pervirtiendo la genética humana. Increíble. Si hablamos de ciencia, si hablamos de medicina, si hablamos de nutrición, si hablamos de metabolismo, vamos a encontrar que todo eso también tiene referencia en la palabra de Dios. A mí me está interesando muchísimo la medicina, créemelo. Tan interesante es porque al combinarla con la palabra de Dios decimos, wow, ya eso estaba miles de años atrás. Lo que el hombre está haciendo ahora, lo que el científico, gracias a Dios por los científicos, están haciendo ahora, es descubrir lo que ya estaba hecho por Dios. El ser humano nada puede crear, nada puede hacer. Dios lo ha hecho todo. Lo que hace el ser humano es descubrir lo que ya Dios ha estado haciendo. En quinto lugar, las genealogías revelan que Dios entiende nuestra situación. ¿Por qué? Está hablando de las listas de los seres humanos. Dios conoce tu genealogía. ¿De dónde vienes? Dios lo sabe y Dios entiende su situación. ¿Sabes por qué? La genealogía de Jesús, ojo con esto, escríbelo si gusta, de Mateo 1 y de Lucas 3 demuestran que Jesús fue en la línea genealógica 100% hombre, porque vino de Adán y Eva y así, 100% hombre, y también demuestran que fue 100% Dios. Eso se estudia en teología. Por favor, asista al instituto bíblico que aquí tenemos. Inscríbanse. Las clases empiezan el 3 de mayo, jueves, de 7 a 9. Allí estudiamos en teología
las líneas genealógicas, estudiamos en teología a Jesucristo. 100% hombre, 100% Dios. La genealogía demuestra eso y que Dios está interesado en nuestra situación. Por lo tanto, Cristo tenía una familia terrenal, porque viene desde Adán y Eva y sigue la genealogía en Mateo, en Lucas, hasta Jesús. Y allí se cortó la genealogía. Ya la Biblia no nos habla más de genealogía. La genealogía está escrita desde Adán hasta Jesucristo y no hay un solo pasaje más en la Biblia que hable de genealogía de Cristo hasta el día de hoy. No hay. Haga conmigo así. No hay. Hasta Jesucristo. Eso quiere decir que la genealogía nos enseña que Dios entiende nuestra situación. ¿Por qué? Escriba esto si gusta. Jesucristo fue 100% hombre porque tuvo familiares de carne y hueso. María, su mamá, quien estuvo dentro Jesús de su vientre, familia de carne y huesos. Tenía padrastro porque José no fue papá biológico de Jesucristo. Era el papá nada más de segundo grado o un padrastro como conocemos. Entonces, tenía Jesús en la genealogía familia de seres humanos como nosotros, 100% hombre. Y Jesús, 100% Dios, porque procedía de obra y gracia del Espíritu Santo. María quedó embarazada no por tener relaciones sexuales con José ni con ningún otro hombre del planeta. Ella fue concebida por obra y gracia de Dios, de su Santo Espíritu. Por eso es 100% Dios Jesucristo. La genealogía nos enseña entonces a nosotros que Dios comprende nuestros problemas. ¿Por qué? Porque Él vino a esta tierra. 9 meses, pasó todo el proceso que una mujer pasa, 9 meses de embarazo. Dentro se movía Jesús, dentro se movía por un lado, por otro lado, todo eso. Dio a luz normalmente como cualquier señora de la tierra. Y luego nació Jesús envuelto en bebé, ya era un bebé, se caía, se raspaba, Jesús se hacía popó, Jesús lloraba, Jesús tenía hambre. Jesús pasó por todos los procesos naturales y normales que un ser humano, que cualquier otro bebé en la tierra, que su hijo, que usted, que yo, que en todo mundo en la tierra. Se hizo un teenagers y se fue a enseñarles. Mira, de veras que los teenagers sí son tremendos. Porque como teenager le enseñaba a los maestros de la ley, a los peritos en la ley, le enseñaban a los maestros, a los doctores de la ley. Tenían un PhD o un PhD en filosofía, en teología. Y ese niño de 12 años le enseñaba en las sinagogas, en el templo, en los lugares, le daba cátedra de teología. Luego se hizo un jovencito Jesús, como todos nosotros. Se hizo un joven, era carpintero de profesión, porque su padrastro seguramente le enseñó la carpintería. En ese tiempo no habían máquinas modernas como ahora. Los carpinteros de ahora no hacen casi nada. Como la carpintería de esa época era a mano, cortarlo con serruchos a mano, la fuerza física, los clavos. Ahora hay puras máquinas, haces así y ya están los clavos enseguida. En ese tiempo no era así. Jesús era musculoso seguramente, mucho músculo, trabajo en sol, fuerte, tenía hambre, sed, de todo. Apareció a los 30 años a ejercer su ministerio. Y sabes una cosa, la genealogía nos enseña a Jesús 100% hombre y 100% Dios como hombre que nos entiende a nosotros, nos comprende. Él sabe cómo tú te sientes, porque Él vivió aquí. Sí, cuando te lastiman, Él sabe cómo te sientes, porque a Él lo lastimaron más que a ti y que a mí. En una ocasión lo querían matar a piedras. En otras ocasiones querían tirarlo en un abismo hacia abajo que se reviente su cuerpo. En otra ocasión, mira, y quisieron hacer un sinnúmero, hasta el diablo quiso matar a Jesús. Hasta Satanás. En 3 ocasiones se presentó para destruirlo. Finalmente, los seres humanos cumplieron su propósito. Hombres malos y malvados como tú y como yo, asesinamos a Jesucristo. Lo matamos. Él tenía sed.
sed tengo, dijo él. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Siento dolor, siento tristeza. Él dijo, mi alma está angustiada hasta la muerte. Sintió angustia, depresión, estrés. Jesús dijo, en otras palabras, en otras ocasiones, lloró Jesús mirando a la ciudad. La gente, ¿cómo andaba en la ciudad? Los domingos no iban a la iglesia, los sábados no iban a la iglesia, los viernes no iban a la iglesia. Y Jesús se para en una montaña a mirar a las multitudes que no iban a las iglesias. Y es el pasaje más corto de la Biblia. ¿Sabe lo que dice? Dice, Jesús lloró porque miraba a todas las personas de Oregon, de Portland, Gresham, Sandy, todo ese tipo de personas que no iban a las iglesias. Les importaba una tortilla y no iban a la iglesia, de veras. Y Jesús lloró. ¿Por qué lloró? Porque dice la misma Biblia que los miró a estas personas que andaban como oveja sin un pastor. De un lado a otro, no les importó nada la iglesia, las cosas de Dios, y Jesús lloró. Hicieron llorar a Jesús por eso. Jesús comprende tu necesidad, porque Él lloró también. Cuando lloras, Él sabe lo que tú estás sintiendo, porque Él lloró. Cuando estás pasando por pruebas duras, difíciles, que dices, no puedo más, quieres arrojar la toalla. Él pasó lo mismo en Getsemaní orando. Oraba, sudaba, lloraba. Pasó angustias y dolores. Él sabía que tenía que pagar con sangre para darte salvación a ti y a mí. Lo mismo, si usted está pasando momentos difíciles, Jesús conoce. Si te fijas lo que nos enseñan las genealogías, podríamos hablar más de genealogía y el impacto que tiene la genealogía de Crónicas, los primeros 9 capítulos. Pero vámonos a una segunda parte. En segundo lugar, para avanzar y con esto terminamos. En segundo lugar, Primera de Crónicas nos enseña que las oraciones son respondidas por Dios a cada uno de sus hijos personalmente. ¡Qué increíble! Dios contesta las oraciones de sus hijos. Diga conmigo, 1, 2 y 3. Dios contesta las oraciones de sus hijos. Primera de Crónica es el libro menos leído. Es más, me imagino que alguno de ustedes nunca ni siquiera sabía que existía el libro de Crónicas y ya son cristianos de 1 año. Y ni siquiera sabe que existía Primera de Crónicas. Y ya es cristiano de 8 meses y no lo sabía, ¿verdad? ¿Sabes una cosa? Primera de Crónicas es el libro menos leído de la Biblia porque encontramos la genealogía de todo Israel con más de 500 nombres. Encontramos nombre tras nombre tras nombre. Pero, diga conmigo, pero en el capítulo 4, mira, los primeros 9 capítulos es, si tú lo lees, la gente que no sabe, porque no estudia en un instituto bíblico, no estudia la Biblia, dice, ay, qué aburrido. Pero en el capítulo 4 de esos capítulos 9, capítulo 4, versos 9 y 10, hay un paréntesis. Viene Dios, abre el telón, les dice a todos, stop. Paren, en el capítulo 4, o sea, casi a la mitad de todos los 9 capítulos, hay un paréntesis en el capítulo 4, verso 9 y verso 10. Y de eso es lo que voy a hablar ahora. Hay la oración de un hombre. Imagínate en nombre tras nombre y luego aparece una oración cortita de un solo versículo, verso 10. Y encontramos aquí entonces que esta oración hecha por un hombre llamado Jabes, ya vamos a ver qué es, se hizo y esta oración fue contestada por Dios. Jabes hace una oración bien sencilla, no una oración rebuscada ni nada, honesta, sencilla, que ha cambiado la vida de miles y miles de personas en el planeta Tierra. Increíble. Ha traído bendiciones, prosperidad a muchos hogares y a millones de personas. Esta oración, ¿le gustaría que la estudiemos paso por paso? Te va a traer bendición a ti. Te va a traer muchos beneficios a tu vida. La vamos a estudiar. Primero vamos a ver quién era Jabes. Escríbalo si gusta. Acostúmbrese a escribir, por favor. Eso es importante porque la mente se olvida. Yo me olvido casi de todo de un día para otro. Hay que escribirlo.
es importante, escríbalo. ¿Quién era Jabes? Jabes era un hombre común y corriente como usted y como yo, que comía taquitos, tacos de lengua, de buche, del pastor. Qué hambre y a esta hora hablar de comida. Era un hombre como nosotros que tomaba water, hacía lo que sea. Tampoco este hombre no era famoso, no era profeta, no era rey, no era sacerdote, no era un gran guerrero, nada. Este hombre no era nada. Es más, ni siquiera encontramos más referencias en la Biblia de él, ni lo encontramos después. En hebreo, allí escríbalo, significa aflige o dolor. Eso significa en hebreo su nombre. Su mamá le puso así, porque su mamá dijo, lo he dado en gran dolor. Le hizo dar dolor cuando salió este Jabes. Pobre mamá, lloró. Y en ese tiempo no habían clínicas como ahora, que ahora las mujeres ya no sufren mucho, porque les preguntan, ¿quieres la inyección? Esa que le ponen atrás en la espina dorsal. Y muchas que no quieren sentir dolor dicen, yes, sí, sí. Y ahí se van y se la llevan de alivio, ¿verdad? Y está bien por un lado. Por otro lado, eso hace bastante daño. Ha dejado a miles de mujeres lisiadas con la columna hasta el último día de su vida. Ojo, en este tiempo con Jabes no había eso. Lo dio en gran dolor. Así que Jabes significa aflige o dolor. Jabes en su oración, ya cuando se hizo grande, un hombre grande, le pidió a Dios que su nombre no describiera su destino. Jabes va y ora a Dios y le dice, Señor, que mi nombre, que es dolor, angustia, no sea mi destino, no sea mi futuro. Yo quiero que mi futuro no sea dolor. Yo quiero que mi futuro no sea angustia, no sea aflicción, Señor. Ayúdame. Imagínese a usted, si usted se llamara dolor. Imagínese, si usted se llamara dolor. Aunque hay unas que se llaman dolores por allí, ¿verdad? Pero imagínese si usted se llama dolor, varón. ¿Cómo le harían el bullying por todas partes? Sin embargo, Jabes llegó a ser un hombre importantísimo en Israel. Voy a leer esos dos versículos claves. Dice así, Primera de Crónicas, capítulo 4, verso 9 y 10, dice así. Y Jabes fue más ilustre. Ilustre en el hebreo quiere decir pesado, o sea, del bueno, era pesado. Este está pesado, o sea, está buenísimo. Así se llama ilustre. Leo otra vez. Y Jabes fue más pesado que sus hermanos. Tuvo más hermanos. Pero este estaba, diga conmigo, pesado. Al cual su madre llamó Jabes diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. En otras palabras, la mamá de Jabes dijo, a todos estos 16, un ejemplo, a todos estos 16 o 26 di a luz y todo fue tranquilo. Pero a este Jabes, este sí que me hizo doler, casi me mata. Jabes dijo así, la mamá dijo así, por cuanto lo di a luz en dolor. Verso 10. Ya se crió Jabes, de un versículo de un bebé se salta ya a un hombre grande. El verso 10 dice, e invocó Jabes, oró al Dios de Israel, diciendo, mira la oración, una oración de más de 2000 años atrás. Oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. ¿Y sabes qué? Terminé diciendo la oración. Y le otorgó Dios lo que Jabes pidió. Se lo dio. ¡Wow! Yo he estado por años estudiando este pasaje y no encuentro tanto. Quizás hay otros estudiosos que pueden encontrar más que yo. Pero yo tengo años leyendo este pasaje y cada vez que lo leo entiendo lo mismo y lo mismo. Y yo quiero entender más a profundidad y no puedo todavía. Pero voy a compartir
un poco de lo que hemos aprendido y de otras personas que hemos aprendido. Veamos esta oración de Jabes que transformó su vida y que puede transformar la vida suya también. En primer lugar, estudiemos esta oración punto por punto, la oración. Empieza Jabes clamando a Dios, o sea, en el verso 9. La clave está en clamar a Dios. ¿Estás pasando dificultades? ¿Estás pasando problemas, necesidades, problemas contigo mismo? Ojo, la clave es, en grandes dificultades, clamar a Dios. Clamar por matrimonio, por hijos, finanzas. Le aconsejo que siga el consejo de Jabes. Clamar, clamar, orar y orar. Fallamos cuando buscamos soluciones fuera de Dios. Allí fallamos. Y veamos esta oración. 4 puntos tiene esta oración. Primero, el primer pedido dice, si me dieras bendición. ¿Qué significa eso? Jabes estaba pidiendo por provisión divina. Escriba esto para que lo lea en casa. Aquí está la bendición. ¿La quiere recibir? Léala en casa. Escríbalo. Deuteronomio, capítulo 28, verso 1 al verso 14. Reciba esa bendición. Deuteronomio, otra vez, capítulo 28, verso 1 al 14, léalo en la casa. Y léalo cada día, lunes, martes, hasta el sábado, léalo lo mismo. Toda la semana lea eso, hasta que se lo memorice. Ahí está la bendición de Dios. El apóstol Juan, en su tercera carta, dice así, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Me gusta este pasaje y usted lo puede dedicar a un cumpleañero. Se lo digo otra vez. Escriba, tercera de Juan 2. Tercera de Juan 2. Ahí está, lo leo, dice así, amado. Pero un cumpleañero es buenísimo. Yo deseo que seas prosperado en todo.